Ok, muy bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este jueves 3 de octubre. Ya me estoy adelantando de septiembre. Estamos aquí, parte del equipo de Down Sin Mitos. Mi nombre es Alicia Llanas. Tengo aquí a Andrea de Chile. Y nuestra invitada de lujo de hoy es Paulina Varas. Ella es psicóloga, es socia fundadora de Respiro Espacio para Todos. La semana pasada tuvimos también a su socia platicando con nosotros. Y bueno, ella cuenta con más de 12 años de experiencia en discapacidad intelectual, directora del Diplomado de Especialización en Salud Mental de Personas con Discapacidad Intelectual de la Universidad Andrés Bello, miembro de la Asociación Europea de Salud Mental de Personas con Discapacidad Intelectual. Hoy, como bueno, ya saben, vamos a estar hablando de afectividad y sexualidad en las personas con discapacidad intelectual. Sí, un gran tema que muchas veces, aún para muchas personas, sigue siendo tabú. Y mañana, 4 de septiembre, es el Día Mundial de la Salud Sexual. Y por eso quisimos invitar a la Pauli y a la Isidora, y en este caso está la Pauli con nosotros, a conversar de un tema que es tan importante cuando hablamos de autonomía y igualdad en derechos de las personas en situación de discapacidad. Entonces, es dejarlos en esta primera parte exposición, donde la Paulina nos va a conversar de este tema. Los invitamos igual a la semana pasada que nos vayan dejando las preguntas que tengan, porque estas al final la idea es terminar en un tipo de conversatorio donde la Paulina nos podrá ir respondiendo las inquietudes que tengamos. Es invitarlos a que pregunten. Acá ninguna pregunta es, por decirla, debería darnos vergüenza, porque es un tema que finalmente estamos hablando de la salud de todos nuestros hijos. Así que eso, invitarlos. Gracias, Pauli. Gracias, Alicia. Y vamos. Empecemos. Súper. Bueno, primero que todo, mientras Alicia pone la presentación también, darle las gracias a Down Sin Mito por esta fantástica invitación. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos y todas, para hablar de este tema tan relevante, un tema precioso, que es parte de nuestras vidas y que es parte de la individualidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Y para eso, partir preguntándonos. Alicia, ¿qué es la sexualidad? Es una pregunta que quizás comúnmente no nos hacemos. Es parte de nuestro diario vivir, es parte de nuestra individualidad, es parte de nuestro desarrollo, pero en general no nos preguntamos qué es la sexualidad. Y cuando en general en nuestras actividades, nuestros talleres, nuestras charlas sobre esta temática hacemos esta pregunta, suele aparecer la respuesta de las relaciones sexuales, el sexo, el acto coital, y nos quedamos en esa respuesta en general, y esa respuesta puede dar cuenta o está dando cuenta de lo que hay en el imaginario colectivo generalmente, de lo que quizás solemos ir pensando sobre la información que tenemos sobre lo que es la sexualidad. Y entonces, ¿qué es la sexualidad realmente? Alicia. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, en primer lugar tenemos que pensar la sexualidad y la salud sexual como una vivencia, ¿ya? Que va a estar permeada de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, deseos, fantasías, el erotismo, el placer, las relaciones, y todo eso conlleva también distintos elementos que van asociados a esa vivencia y a esas expresiones, ¿ya? Que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra orientación sexual, también con los aspectos biológicos desde la reproducción
y que tiene que ver también sin dejar nunca fuera el erotismo, el placer y la intimidad, ¿ya? Alicia. Y en ese sentido, es muy importante que de alguna manera nos miremos a nosotros y miremos nuestra sexualidad como parte de nosotros. Somos sexualidad, ¿ya? Y al ser sexualidad tiene que ver, en primer lugar, con nuestro cuerpo, ¿ya? Por supuesto que están todos los aspectos biológicos asociados, pero también tiene que ver con la vivencia que tenemos de nuestro cuerpo, con el autoconocimiento, con la exploración, con todos aquellos elementos que van a dar cuenta de lo que significa vivirnos en nuestro propio cuerpo a partir del sexo biológico también que tenemos, ¿ya? Por otro lado, la sexualidad también tiene que ver con la identidad, ¿ya? Con la vivencia que vamos teniendo de nosotros mismos respecto a este tema, con la vivencia que tenemos de nuestra identidad de género respecto al sexo biológico, cómo nos sentimos, con qué nos identificamos, cuál es nuestra vivencia interna desde nuestra individualidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con nuestra identidad, con quién soy, quién es, cómo somos, ¿ya? Y luego, también nuestra sexualidad va a tener que ver con los deseos, con nuestras necesidades, con nuestros gustos, con todas aquellas búsquedas que tienen que ver con experimentarnos desde nuestra sexualidad y desde el desarrollo de nuestra sexualidad, ¿ya? Entonces, la sexualidad no solamente tiene que ver, como vamos viendo, con el acto sexual o con lo biológico, con nuestro cuerpo, sino que también implica nuestras creencias, nuestra fantasía, nuestros aspectos cognitivos, los pensamientos, ¿ya? Y va teniendo también relación con el desarrollo y cómo poco a poco vamos enfrentándonos a la vivencia de distintos aspectos de nosotros mismos desde la sexualidad. Alicia. Ahora también es interesante pensar en esta mirada más completa de la sexualidad, cómo vamos viviendo la sexualidad y cómo la sexualidad va teniendo distintas funciones o distintos fines en sí misma, ¿ya? Y ahí nos encontramos con este aspecto relacional de la sexualidad que nos invita a las relaciones, a estar con otro, con un otro, a vivenciarnos en un vínculo, ¿ya? Tanto con otros como con nosotros mismos. Entonces, también eso va a ir de la mano con esta mirada reproductiva, con este fin reproductivo propio de la naturaleza humana, ¿cierto? Como la sexualidad también tiene esos aspectos, ese aspecto biológico, ese aspecto instintivo desde la reproducción, ¿ya? También no podemos dejar fuera, como decíamos antes, el aspecto recreativo, lo importante que es vivenciar la sexualidad, la propia sexualidad, desde el placer, desde el goce y desde la satisfacción personal también, ¿ya? Y cómo desde otro plano también la sexualidad es en sí misma adaptativa, cómo implica la participación, implica estar en un entorno y ser parte de la inclusión y de la adaptación a un medio. Alicia. Entonces, luego de este recorrido, de ir entendiendo que la sexualidad va a tener que ver con todos los aspectos de nosotros mismos y no solamente con lo biológico, nos preguntamos, ¿qué pasa entonces con la discapacidad intelectual? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? ¿Cuál es su vivencia de la sexualidad? ¿Cuáles son sus posibilidades, sus oportunidades de acceso a la información, a la educación? ¿Cuáles son sus experiencias en torno a la sexualidad? ¿Tienen experiencias? ¿Tienen experiencias positivas y satisfactorias?
Y cuando hacemos esta pregunta, en general, no siempre, pero en general, nos suele pasar que con lo primero que nos vamos encontrando son con las barreras, ¿cierto? Y yo traté aquí de organizar más o menos cómo se van dando estas barreras o estos obstáculos, ¿cierto? Que impiden que las personas con discapacidad intelectual en general puedan vivir una sexualidad plena, ¿ya? Que es lo que nos convoca hoy día también. En primer lugar, el imaginario colectivo. No sé ustedes, pero al menos yo y en los talleres que hacemos en Respiro, suele pasar que nos encontramos con diversas creencias absolutamente erróneas, con mitos y actitudes que van a ir sesgando de alguna manera la visión que se tiene de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. O sea, ¿cuántas veces a mí me han preguntado, oye, pero ¿cómo lo haces para trabajar con personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down? Si, oye, tienen la libido súper alta o bueno, o coloquialmente hablando, son más calientes. Esos son mitos que están absolutamente errados, ¿cierto? O también nos encontramos con el otro polo que pone a las personas con discapacidad intelectual en un ámbito totalmente asexuado, infantilizador total, ¿ya? Y que eso implica también, en el fondo, ver un aspecto de su individualidad absolutamente borrado, inexistente. ¿Ya? Entonces, en el imaginario colectivo nos vamos a encontrar barreras que son tremendamente obstaculizadoras para acompañar sanamente el desarrollo de la sexualidad, ¿ya? Claramente, cada familia tiene su línea valórica y eso es algo que no podemos desconocer. Sin embargo, es importante como preguntarse también, cuánto nuestra línea valórica como familia podría estar sesgando o invisibilizando las necesidades y los deseos y el desarrollo desde este plano, ¿ya? Y de la mano con eso nos encontramos con la dificultad para tener acceso a apoyos, ¿ya? Cuando invisibilizamos las necesidades, cuando invisibilizamos la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual como parte de su individualidad, entonces también de alguna manera postergamos o impedimos el acceso a un acompañamiento adecuado, a la educación o a los soportes necesarios para poder experimentar su sexualidad de manera plena, ¿ya? A veces yo digo esto y hay padres o madres que incluso se han molestado conmigo porque claro, sienten que uno estuviese como empujando a la persona con discapacidad intelectual, sobre todo cuando son más adultos, a esta vivencia como living la vida loca, y no es eso, no es eso. Lo importante, y en la medida que vayamos avanzando en la conversación, lo vamos a ir viendo también, es muy importante que vayamos mirando las necesidades y de la mano y paralelamente como padres también y profesionales, vayamos mirando la etapa del desarrollo, ¿ya? Bueno, y en tercer lugar, otra de las barreras con las que nos encontramos frecuentemente es la dificultad para el acceso a la información, que van todas de la mano al final. No contar con información que permita conocer adecuadamente sobre su propia sexualidad, sobre las distintas etapas, sobre los distintos momentos, sobre el desarrollo de distintas habilidades, contar con ciertas herramientas, también nos hace, por un lado, impedir la plena participación y el pleno disfrute de la propia sexualidad, pero también, ojo, podemos, sin darnos cuenta, exponer a las personas con discapacidad intelectual a una sexualidad quizás desinformada, a situaciones de riesgo importantes, a situaciones denigrantes incluso por no tener claridad sobre lo que les está pasando. Me ha pasado
en algunas oportunidades que hay familias que sí están, que dicen, no, yo sí le hablaría, yo sí estoy abierto a aquello, pero estoy esperando que me pregunte. Es que eso puede no pasar nunca, ¿ya? En las personas con discapacidad intelectual, si nunca se ha hablado un tema, si es un tema inexistente, ella o él, joven, adolescente, podría empezar a sentir algunas cosas, podría empezar incluso a experimentar en algunas relaciones o en algunas situaciones incluso por videollamada, estar expuesta a situaciones de riesgo y no preguntar porque no considera que puede ser un tema, ¿ya? Entonces, desde ahí es muy importante también cuánto nos vamos anticipando, ¿ya? Alicia. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de sexualidad? Bueno, por muchísimas razones, ¿cierto? Nosotros aquí tratamos de alguna manera sintetizar, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, en primer lugar, porque, a ver, implica salud, ¿cierto? Implica salud sexual, implica bienestar en todos los ámbitos, ¿ya? La salud, ¿cierto? No solamente es lo físico, sino que tiene que ver con un bienestar mental, emocional, social, ¿ya? Entonces, es salud. Luego es calidad de vida, ¿ya? Las dimensiones de calidad de vida dan cuenta de lo importante que es también la vivencia de la sexualidad, ¿ya? Es un elemento fundamental como indicador también de calidad de vida. Entonces, eso da cuenta de la importancia de considerar la sexualidad como un ámbito más, un elemento más del ser humano, ¿ya? Y por lo tanto de la persona con discapacidad intelectual. Hablamos de sexualidad, de afectividad y de salud sexual porque es coherente con los principios de los que estamos aquí. En el fondo, si nosotros estamos hablando y velando por la inclusión, por la participación, entonces debemos ser coherentes también y considerar la sexualidad como un elemento más, ¿ya? De esa participación y de esa inclusión. Y finalmente, por los derechos, ¿ya? Lo vamos a ver. Ahora, la sexualidad es un derecho, ¿ya, Alicia? Y como derecho propiamente tal, es fundamental que velemos por ello, ¿ya? Dentro de los derechos humanos están los derechos sexuales y reproductivos. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también se menciona la importancia del disfrute pleno de la sexualidad, ¿ya? Y hay un elemento que para mí al menos es fundamental, que tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones de manera libre e informada, ¿ya? Y bueno, y sin temor a las represalias. Para mí, este es un ámbito fundamental, porque en gran parte de nuestro rol está la necesidad de que vayamos formando y desarrollando habilidades en las personas con discapacidad intelectual para que ellos puedan ir tomando decisiones respecto a cómo quieren vivir su propia sexualidad, ¿ya? Y eso implica una serie de elementos, o sea, vivir la sexualidad, ¿cierto? Es un derecho y eso implica la expresión emocional, sexual, eso implica la importancia y el derecho de recibir información, de educarse en el tema, de relacionarse con pares, de poder formar pareja, por ejemplo, de estar protegidos ante cualquier situación de riesgo, ante el abuso, ¿ya? El acoso. Es muy importante en el fondo que pensemos y que nunca nos olvidemos que permitir o no la sexualidad es que estoy siendo más amable o estoy siendo mejor padre o estoy... No, el disfrute pleno de la sexualidad es un derecho de todo ser humano. ¿Mm? Y es muy importante que lo consideremos como tal, ¿ya? Es parte de nuestra salud también y eso debemos tenerlo muy, muy en el centro.
y Alicia. Y una forma muy concreta de poder velar por estos derechos y por la vivencia de una sexualidad plena, decidida e informada es la educación sexual, ¿ya? Y por supuesto que vamos a pensar que las personas con discapacidad intelectual son los destinatarios de esta educación sexual. Por supuesto que sí, sin duda. Alicia, pero también somos todos los demás, ¿ya? Tantos padres, familias, cuidadores, profesionales, el entorno, tanto más inmediato como no tan inmediato, todos debemos ser parte y todos debemos educarnos e informarnos en sexualidad y afectividad, ¿ya? Esta es la manera, la principal manera de poder ir derribando barreras, de poder ir eliminando sesgos, eliminando mitos, creencias erróneas, todo aquello nos va a permitir poder ir visibilizando la importancia de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, ¿ya? En el fondo, para poder velar por los derechos, también necesitamos que todos estemos informados y educados, ¿ya? Y para aquello, todos entonces deberíamos tomar la decisión de gestionar este aspecto y de educarnos en cuanto a la sexualidad. Alicia. Y en ese sentido, las familias van teniendo un rol, pero primordial, ¿ya? Las familias son motor, visibilizador de muchísimas temáticas, ¿cierto? ¿Quién mejor que ustedes lo sabe? Y en este ámbito de la sexualidad también, ¿ya? Yo aquí he tratado de agrupar en 3 temáticas lo que me parece que son elementos trascendentales a la hora de hablar sexualidad y de cómo la familia puede facilitar también el desarrollo en este ámbito. En primer lugar, evitar los tabúes, ¿ya? El tabú es el peor enemigo en cuanto al desarrollo pleno de la sexualidad. Oye, pero en todas las personas, no solamente con las personas con discapacidad intelectual, de alguna manera todos hemos vivido tabúes, quizás cada vez menos, pero en nuestra crianza muy pocos fuimos educados en este ámbito, ¿ya? Entonces, también es una invitación a hacer un cambio generacional ahí también, de poder ir hablar libremente, abiertamente de sexualidad, de hablar de todo y con todos, ¿ya? Visibilizar el tema, hablar sobre el tema, pero ojo, hablar respetando las etapas del desarrollo, ¿ya? Hablar respetando las habilidades comunicativas también. Cómo es tan importante con las personas con discapacidad intelectual ir comunicando a partir de imágenes, ¿cierto? No nos olvidemos la importancia de los pictogramas y cómo son un sistema de comunicación que permite y favorece la comprensión. Entonces, en ese sentido, es muy importante que vayamos hablando, es muy necesario que vayamos visibilizando las necesidades de cada etapa del desarrollo, ¿ya? Y cómo la sexualidad humana se va viviendo a partir de distintos momentos y cómo como padres podemos ir adelantándonos, anticipándonos, ¿ya? Y pudiendo entonces ir informando, educando y entregando información sin tabúes y sin miedos. Otro elemento que es fundamental es el otorgar oportunidades, ¿ya? Suele pasar que no necesariamente cuando hay una persona con discapacidad intelectual estamos visibilizando esto, las oportunidades, ¿ya? Y tenemos que estar atentos, las familias, a ir atendiendo y poder entonces brindar oportunidades respecto a las necesidades de cada uno de los hijos, ¿cierto?
efectivamente cada familia tiene una tendencia valórica, sin duda. Y justamente eso es algo que podría convertirse en un obstáculo a la hora de ir mirando la vivencia de la sexualidad de cada uno de los hijos, ¿ya? Por ejemplo, pensemos, cuando tenemos un hijo de 15, 16 años sin discapacidad intelectual, bueno, él va a empezar a salir con una chica, ¿cierto? Probablemente la invite al cine, vayan juntos al cine, solos a ver una película, ¿cierto? Quizás alguien bueno puede que los lleve al cine o los acerque al cine o vayan caminando solos al cine, pasen a tomarse una bebida, vuelvan a casa. Luego, esa misma pareja, a los 18 años, probablemente se trasladen de manera autónoma o independiente, vayan a una fiesta, luego vayan a comer, y nunca nos cuestionamos en ningún momento esas situaciones tan esperadas quizá y tan normalizadas respecto a la etapa del desarrollo de un adolescente en ese ámbito. Y ahora pensemos, ¿qué pasa con un hijo con discapacidad intelectual, adolescente, joven, adulto? ¿Realmente brindamos esos espacios? En general nos pasa, y lo he vivido en experiencia profesional, que es una temática que nadie se cuestiona. Entonces, si pensamos, son muy pocas las oportunidades de la vivencia, por ejemplo, del estar en pareja. Las personas con discapacidad intelectual muy pocas veces están solos, pero realmente, muy pocas veces, dadas las dificultades quizás de algunos en la autonomía, en el traslado, por ejemplo, o dadas las dificultades en el manejo de dinero, o dadas las dificultades en contar con dinero propio, eso impide quizás en el día a día, en la cotidianidad, darnos cuenta que ellos cuentan con menos oportunidades que cualquier otro joven. Y es eso lo que tenemos que ir mirando también, ¿ya? ¿En qué momento y cuánto vamos dando oportunidades de, posibilidades de? Y ahí es cuando tenemos que estar atentos a facilitar esos espacios. Y en tercer lugar, la educación sexual y afectividad, ¿cierto? Es tremendamente importante, ¿ya? Como veníamos hablando, lo necesario que es estar informados, lo importante que es la educación y cómo eso promueve la salud sexual, ¿ya? Y esto va a tener que ver, la educación sexual va a tener que ver, por un lado, sin duda, con los aspectos biológicos, claro, con la identidad, con la vivencia, ¿cierto? Con la sexualidad en todas sus dimensiones y también con el desarrollo de habilidades sociosexuales que dan, de alguna manera, van a ir permitiendo el poder tomar decisiones respecto a la vivencia de la propia sexualidad, poder decidir entonces cómo quiero vivir mi sexualidad, con quién quiero vivir mi sexualidad, contar con herramientas para desenvolverse en todos los ámbitos respecto a la vida sociosexual y también prevenir situaciones de riesgo y poder distinguir, por ejemplo, las vivencias respecto a lo público, lo privado, la propia identidad, la planificación familiar, bueno, entre otras. Alicia. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? ¿Ya? ¿Dónde quedan? Y desde ahí mi mensaje es qué importante, qué necesarios somos tanto los padres como los profesionales al momento de desarrollar habilidades que les permitan disfrutar su sexualidad de manera plena, ¿ya? Por ejemplo, nos ha pasado que hay familias que de alguna manera impiden o limitan que las parejas se vean en jóvenes, adolescentes, que se vean, por ejemplo, los fines de semana.
Y luego en el taller laboral están buscando ellos el espacio en alguna sala o en algún lugar o incluso afuera en el patio para poder tener relaciones. Y entonces luego la familia se espanta, ¡oh, qué terrible esto! Limita aún más la relación, incluso y en algunos casos medicamento para el control de impulso. Uy, y entonces ahí, ¿a quién estamos poniendo en el centro? ¿Ya? Y esa pregunta, para mí, en todo ámbito, siempre es trascendental. ¿A quién estamos poniendo en el centro? Y en la sexualidad es lo mismo, ¿ya? ¿Desde dónde estamos mirando a ese individuo, a esa persona, a ese ser humano que está ahí y que también tiene el pleno derecho de vivir su sexualidad, ¿ya? Entonces, para mí, que les vuelvo a hacer esta pregunta, el rol que tenemos los padres de ir mirando esta temática y de ir pudiendo dar respuesta en base a distintos apoyos. Hay profesionales, hay cursos, hay mucho material muy, muy bonito y muy bien realizado que va a permitir ir pudiendo hacer este acompañamiento, ¿ya? Entonces, pensar en la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es pensar en sus derechos también, en sus derechos y en su plena inclusión y participación en la sociedad. ¿Mm? Alicia. Y para finalizar, es muy importante entonces que vayamos pensando cómo nuestro acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual, cómo la educación en cuanto a la sexualidad y la afectividad debe moverse en base a 3 planos: el poder conocerse, el poder aceptarse y el poder expresarse, ¿ya? Y con un apoyo pertinente, va a permitir que vayamos desarrollando la sexualidad en base a cada etapa del desarrollo y también promoviendo la salud sexual, ¿ya? Que tiene que ver con un estado de bienestar tanto físico, emocional, mental y social. Alicia. Bueno, eso por mi parte. Muchas gracias y estoy atenta entonces a las preguntas y a la conversación que podamos ir desarrollando ahora para poder ir, en el fondo, profundizando quizás en algunas temáticas. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Va, déjame quitarla. Va. Andrea. Hola. Oye, es que yo estoy aquí mirando los comentarios que nos han ido dejando en Facebook y ha habido harta gente que tiene como inquietudes, preguntas, que las vamos a ir leyendo. Pero me gustaría partir como, yo no sé, Ali, si tomaste como apunte y tenía alguna como comentario como para partir, antes de partir con preguntas en sí. A mí me encantó la cantidad de veces que dijiste la palabra anticiparse. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad, porque al final el anticiparse, sobre todo para las personas con discapacidad intelectual, se usa para todo ámbito, ¿te fijáis o no? Sí. Entonces creo que en este tema no tiene por qué no ser así, ¿cachai? Creo que de repente uno a veces se queda como esperando que llegue este despertar, por decirlo de alguna manera, y que muchas veces, por un tema de pudor, por personalidad, por tantas cosas, de repente uno no lo expresa, ¿te fijáis? Desde una persona sin discapacidad intelectual a otra persona que pueda tener discapacidad intelectual, que eso puede ser ya porque tengas discapacidad intelectual o simplemente por tu personalidad, ¿te fijáis o no? Entonces me gustó mucho escuchar el anticiparse porque es como una lucecita que se prende, que es como que te invita a estar atento.
Eso como mi primera como anotación importante que me quedo. De hecho, una de las preguntas que nos hicieron ahora en Dancing Mitos en Instagram fue eso, que cuándo se inicia esta educación sexual, ¿no? Y como comentábamos, a veces esperamos a que pues la edad de la pubertad empieza a los 10 años y quieres empezar a enseñarle o hablarle de temas que ya están encima, ¿no? O sea, entonces, no sé si quieras comentar algo sobre esto. Sí, sin duda, es que es una temática muy recurrente, es muy recurrente la pregunta ¿cuándo comienzo a hablar? Y suele pasar que existe también el temor y la aprensión, bueno, como decía la Andrea, muchas veces tiene que ver con personalidades de los padres, muchas veces tiene que ver con, como decía, nadie nos enseñó o a muy pocos nos enseñaron sobre esta temática también, ¿ya? Entonces, existe también la errónea creencia de que si yo hablo del tema, voy a abrir una puerta o una ventana que no existe, ¿ya? Y la sexualidad humana es y es parte de nosotros, desde lo más biológico hasta la vivencia, ¿ya? Que tenemos de eso, basta ver con los juegos que desarrollan los niños, eso también tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra identidad de género, con cómo nos vivimos respecto a nuestro sexo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo? Siempre, siempre, porque nuevamente, hablar de sexualidad no es hablar de sexo y del acto coital propiamente tal. Hablar de sexualidad es hablar de nuestro propio cuerpo, es hablar de cómo nos sentimos, es hablar de nuestros gustos, de lo que nos gusta hacer, con qué nos identificamos, cómo somos, qué somos. Por eso siempre que hablamos de sexualidad, vamos hablando de la mano con la afectividad, porque hay muchos elementos que se solapan, ¿ya? Entonces, siempre. Y siempre como a partir de cuentos, a partir de imágenes, de dibujos, vamos desde muy pequeñito a los niños mostrándoles lo que es el cuerpo, mostrándoles, por ejemplo, cuáles son sus partes íntimas, y así vamos avanzando, anticipándonos a la llegada de cada etapa. Tú podrías después como mostrar esto en los libros que existen, que de repente pueden ser de harta ayuda, y creo que también es importante comentar que, así como decías tú, que la sexualidad no solo es el acto coital, la sexualidad para una persona puede partir, o sea, no puede, ya el beso simplemente o el toparte con alguien cuando a uno le gusta, ya te para los pelos, entonces al final significa muchas cosas y muchos procesos que hay que empezar a descubrir. Exacto. Y tenemos, Andrea, respecto a eso, tenemos como estas creencias establecidas, como estos arquetipos instalados de que la relación sexual plena para cualquiera, es el acto coital. Punto. Y en la medida que uno se va relacionando con personas con discapacidad intelectual y vas hablando del tema y vas conociendo experiencias, te vas dando cuenta que la experiencia de la sexualidad es muy individual, es tremendamente individual. Lo que puede ser satisfactorio para uno puede no serlo para el otro, ¿ya? Hay muchas parejas de personas con discapacidad intelectual que no necesariamente realizan un acto coital propiamente tal, que tienen otras prácticas como simplemente tocaciones, que para ellos es fantástico y no necesitan más, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también es importante como ir desinstalando, sacándonos esos como prejuicios o esas etiquetas respecto a lo que creemos que debe ser. Hay parejas que simplemente con poder estar de la mano, poder abrazarse y besuquearse rico, ya estamos. Entonces, qué importante es también poder conocer a la persona. Nuevamente, como poner a la persona en el centro y mirar qué es lo que va necesitando y ir, por lo tanto, acompañando en base a eso también. Y lo que me pasa a veces, yo voy a hablar como mamá de un joven de 14 años, yo creo que a varios nos puede pasar algo similar, que cuando uno piensa en el acto coital, el sexo en sí, uno automáticamente piensa en la reproducción.
Mm, en la familia, en tener hijos, ¿te fijas yo, no? Entonces, ahí es donde empiezan, me imagino, y a mí también muchas veces me pasa bueno, lo hemos conversado, es como, ahí es donde empieza como quizás a generar más temas para uno como papá. Porque quizás hoy día que uno estamos planteando este tema y mostramos que la sexualidad también es un beso, es tocarse, es sentir, claramente uno empieza a mirar esto de manera súper distinta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no mostrarlo? ¿Y por qué no abrir esa puerta que es súper sano? ¿Te fijas o no? Bueno, ahí es importante estar muy atento y ir acompañando, y por lo tanto lo importante de hablar, por un lado, para tener claridad, ¿cierto? Cuál es la decisión tanto de la persona con discapacidad intelectual y de su familia, y poder tomar una decisión conversada, ¿cierto? Abierta respecto a eso, respecto a la planificación, al final, respecto al tener hijos o no tener hijos y cómo vamos a gestionar eso, por una parte, y también por otra parte, porque qué importante es que ellos tengan una vivencia satisfactoria de la sexualidad, ¿ya? Qué importante es saber ponerse un preservativo en el momento que hay que ponerse el preservativo, y no antes, por ejemplo, que pasa mucho, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante ir nuevamente anticipándose e ir acompañando y hablando abiertamente las distintas temáticas. Ahora, respecto a los embarazos no planificados, por ejemplo, sobre todo cuando se tiene hijas mujeres, yo creo que ahí hay un temor más presente todavía. Qué importante es justamente poder tomar decisiones compartidas, compartidas, que la persona con discapacidad intelectual sea parte de esas decisiones. Existen cientos de métodos anticonceptivos, desde la operación hasta, o sea, bueno, cientos, los conocemos, bueno, y si no nos podemos informar también médicamente a partir de eso, pero también están las enfermedades de transmisión sexual. Qué importante hablar de eso también, ¿ya? En el momento dado, de que existen. Porque me ha tocado conversar con padres, no, yo la operé, que bueno, que ahí hay una decisión unilateral con la cual no comparto en ningún caso, pero me ha tocado estar con madres que me dicen, no, yo la operé y estamos listos. Listos, ojo, ojo. Están las enfermedades de transmisión sexual también. Son tremendamente importantes también. Y bueno, y la vivencia de la sexualidad, operar y esterilizar, no tiene que ver wow, una vivencia plena de la sexualidad o con necesariamente estar informado respecto al tema. O sea, hay una serie de conversaciones, informaciones y actitudes que tenemos que mirar también ahí. Pero de hecho, ahorita que mencionas de la parte de la operación y esterilización, creo que, bueno, yo soy mamá de 2 muchachos con síndrome de Down, mujer y hombre, entonces, por la parte, como dices, de la mujer, ¿no? Existe ese miedo de un embarazo, pues, no deseado, y que al final una esterilización sí, a lo mejor te evita ese problema, ¿no? El embarazo, pero aparte de lo que mencionas de las enfermedades, existe la parte del abuso, que dicen que pues no, eso es lo importante, ¿no? Que al final no le estás dando una educación y no le estás evitando esa situación, y al contrario, se ha comprobado por medio de estudios que sucede con más frecuencia, ¿no? Más frecuencia, sí, sí. Alicia, das en el clavo en una temática, bueno, que es espantosa, ¿no? Por decirlo menos, pero real. Efectivamente, se ha comprobado a partir de estudios que en las chicas esterilizadas podrían ser perfil de víctima, justamente porque eso queda invisibilizado, ¿cierto? Y ahí nuevamente la importancia de poder hablar, de poder conversar, de poder mostrar, incluso en aquellos casos en que las habilidades comunicativas son muy restringidas, poder a través de imágenes transmitir la información, educar, conversar, ¿cierto? Porque eso también protege, ¿ya?
La educación sexual y afectiva no debe ir enfocada desde el temor, ¿ya? Porque la sexualidad es algo maravilloso, es algo precioso, es un elemento, una dimensión del ser humano que genera una satisfacción personal, una participación social maravillosa, ¿ya? Nos sitúa como seres sociales, seres individuales en el mundo, ¿ya? Entonces, la sexualidad no debe ser educada desde el temor, desde el te va a pasar algo, desde lo preventivo. Tiene una consecuencia preventiva, sin duda, pero no es el foco. El foco es que ellos puedan disfrutar de manera consciente, de manera decidida, ¿ya? Que vayan desarrollando habilidades para poder relacionarse de acuerdo a cómo ellos quieran relacionarse también. ¿Mm? Ali, ¿tenéis más preguntas de Instagram? Sí. Bueno, una pregunta que también hicieron y yo creo que es no sé por qué como papás nos apura eso cuando eres, no sé si te pasó, Andrea, la parte de que dicen que los hombres son infértiles. Ahí está, o sea, yo la verdad es que lo he escuchado, ¿ya? Pero como que no le he dado mucho, como que una vez escuché que era 50 y 50, sí. Después escuché, no, todo, también he escuchado de mamás que creen que todos los hombres con síndrome de Down son infértiles, y así he escuchado millones de cosas. La verdad que yo todavía no he pensado en ese tema. No le he dado vuelta, ni siquiera he hecho una investigación. Estoy recién entrando en la etapa de cómo viene esta etapa del autoconocimiento, cuándo comienza, ¿será que mi marido tendrá que enseñarle? Que son como preguntas que a veces generan pudor, pero que tú dices, chuta, tiene un hermano de 12 años, él va a cumplir 15, ¿por qué él no? ¿Te fijáis? Entonces, como, ¿cuándo sí? Entonces, yo estoy como en esa etapa todavía. Sí. Y ahí, sobre todo en esa etapa en la que está la Andrea, es una etapa en que claramente salimos de un momento como más tranquilo, ¿no? Como las aguas más tranquilas, más calmas para justamente anticiparnos y empezar entonces un recorrido mucho más intencionado respecto a ir entregando información, a que él vaya tomando plena conciencia de los cambios que está sufriendo su propio cuerpo, ¿cierto? Cómo están apareciendo ciertos cambios en distintos ámbitos, cómo van a empezar a pasar otras cosas y que no hay que atemorizarse, que hay que compartirlo, conversarlo. Y en el fondo es un momento importante de poder ir abriendo conversaciones súper interesantes. Y es muy positivo que ellos nos escuchen a nosotros, también los adultos, poder hablar de temáticas, usar quizás momentos de algunas películas para poder abrir ciertas temáticas, porque es mucho más fácil también, sobre todo las personas que son más pudorosas, poder ponerlo en un tercero, ¿cierto? En la película, el protagonista, la pareja de... ¿Me explico? Eso nos facilita como padres el poder entrar en cualquier tema y poder entonces ir indagando y profundizando y responder preguntas que quizás están y que no teníamos ideas que están. Sí, porque, bueno, no sé si allá pasa igual, pero acá, bueno, todavía en mi generación nadie nos habló de estos temas y a veces como mamá es difícil y yo me acuerdo en un curso que nos dijeron, o sea, desde decir los nombres de las partes con los nombres adecuados, ¿no? O sea, de que no puedes decirlo y nos decían, ¿sabes qué? O sea, ellos se van a dar cuenta cuando tú tienes ese miedo, esa inseguridad de pronunciar la palabra testículo, pene, no sé. Entonces decían, o sea, párate enfrente de un espejo y, o sea, tú dilo en voz alta y mírate y dilo hasta que sea algo normal para ti. Ahora sí, ve con tu hijo y también, ¿verdad? Entonces, como papás, pues nos toca esa parte
¿cómo se dice? Educarnos y tratar de relajarnos en el tema. Y lo que dices de las películas, bueno, aprovechando esa parte de que tienden a tener un aprendizaje visual mejor, pues qué mejor herramienta, ¿no? Que las películas que les puedan llamar la atención para poder dar pie a estas pláticas que pueden ser difíciles para nosotros. Sin duda, sin duda. Y es muy importante estar atento a lo que nuestros hijos van necesitando y van haciendo, porque también, por ejemplo, ya entrando en edades mayores, en jóvenes más adultos, muchas veces las personas recurren por ejemplo, a la pornografía para la masturbación, por ejemplo. Y hay distintos tipos de pornografía también. Entonces ahí hay que tener cuidado a qué material están accediendo los hijos, porque aparece pornografía muy violenta, por ejemplo, o va creando también en el imaginario de las personas con discapacidad intelectual, y bueno, de cualquiera también, como ciertos prejuicios o fantasías respecto a lo que es la vivencia de la sexualidad, que no necesariamente va a ser lo que es la realidad. Entonces, se van ideando también creencias que no necesariamente son las reales y pueden estar expuestos a material que es inadecuado para un desarrollo pleno. Total, y al final hoy día es tan fácil encontrar, o sea, a veces uno se encuentra con cosas que ni siquiera quiere ver sin buscarlas. Entonces, yo ahí estoy 100% como de acuerdo contigo en tratar de que a uno no le dé como risa las palabras. Bueno, acá en Chile, aparte, Ali, pasa que le tenemos nombre a todo. Sí. Mal nombre. Entonces la palabra pene acá es como, no se usa, ¿cachai? Tú habláis de otro, le pones cualquier otro nombre. Sí. Entonces, uno se ríe al hablar de la palabra correcta porque uno no está acostumbrado a usarla. Y tú decís, si él después habla de pene en el colegio, van a decir, ¿qué le pasa a este? Si se dice así, ¿cachai? Entonces, como, no es fácil ¿cómo se lo enseño? ¿Te fijáis? Es como cuando, porque hay palabras que uno sabe que en una casa se dicen así, en otra casa se dicen así, pero de manera coloquial, los jóvenes hablan de otra forma. Claro, sí, ¿no? Y también pasa igual acá en México, también hay nombres para todo, y también creo que eso es importante que, aparte de que tengan conocimiento de la palabra adecuada o médica, o no sé cómo sea lo adecuado decirlo, que también conozcan estas palabras que al final son muchachos, ¿no? Y también se trata de que convivan y estén incluidos, y que si el compañero o la compañera dicen alguna palabra referente, pues también ellos sepan de qué están hablando. Incluso hasta las usen. Digo, mi hijo, el de 15, de repente saca unas palabras y yo, ¿qué? O sea, ¿de dónde? Pues de los compañeros, ¿verdad? Oye, qué importante es como en cuanto al uso de las palabras, cómo visibilizamos también a las personas con discapacidad intelectual respecto al tema, ¿no? Y a la capacidad y la posibilidad de sentir placer. Pasa mucho que en esto, no sé en México, pero al menos en Chile, se usan mucho los eufemismos y hay estos angelitos, por ejemplo, respecto a las personas con síndrome de Down, o otras palabras así. Es que nosotros nos reímos mucho de eso. Y que en el fondo los hace también como permanecer en una mirada de esta cosa asexuada, ¿cierto? Una mirada totalmente sesgada respecto a lo que es la propia sexualidad, ¿cierto? Entonces, tener discapacidad intelectual no impide tener la vivencia de la sexualidad, ¿ya? No impide no sentir placer, no necesitar estar juntos. Yo justamente hoy día conversaba con un usuario con el que trabajo que va a ver a su polola, a su novia, después de 4 meses y medio, 5 casi, de no verse. Y se van a ver el sábado, ella viene a su casa y eso. Y yo decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va a ser? Ay, Paulina, es que
tengo tantas ganas de darle un beso, tengo tantas ganas. Y yo, bueno, ¿y qué tienen pensado hacer? No, vamos a almorzar con mi familia y luego vamos a salir a caminar por alguna parte. Ya, le digo, entonces, tú sabes que hay lugares públicos y lugares privados, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, ¿y qué vas a hacer, por ejemplo, si estás en la plaza y en la banca de la plaza, ¿qué te parece? ¿Besarse, no besarse? Sí, sí, Paulina, besarse, pero con prudencia. Ah, ¿qué significa eso? Besarse con prudencia. Entonces, muy bonito como el poder ir hablando los temas, poder ir distinguiendo lo público, lo privado, les va permitiendo a ellos tener herramientas para que, pese a toda esta efervescencia de ganas de poder estar con ella, que me transmitía, mantenía con perfecta claridad lo público y lo privado. Vamos a ver cómo les va el sábado cuando se vean. Oye, pero vamos a tener que hacer un capítulo número 2. Que hay personas con discapacidad intelectual que no tienen claro esto, ¿verdad? Exacto, exacto. Y después nos espantamos por conductas totalmente inadecuadas, como yo les contaba del caso del taller laboral, pero a ver, estamos dando posibilidades, estamos dando oportunidades de intimidad, de estar solos, tan simple como si te quieres masturbar, cierra la puerta, lo puedes hacer en tu habitación, en el baño, pero primero cierra la puerta. O sea, y cómo ir entregando un paso a paso muy concreto de cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas, en qué momento, ¿ya? Y cuánto tiempo vamos a dedicar a aquello y cuánto tiempo vamos a dedicar a otras cosas también. Oye, mira, acá hicieron una pregunta que es, ¿la intelectualidad es racionamiento? ¿La sexualidad es pasión y placer? No necesariamente. O sea, voy a intentar dar respuesta a esa pregunta que no logro entender muy bien, pero lo que yo les decía, la sexualidad tiene que ver con todos los planos del ser humano, ¿ya? En el fondo, la sexualidad no es solo de la cintura para abajo, como decimos. La sexualidad nos implica como individuos y también tiene que ver con nuestra afectividad, con nuestras emociones, con nuestras creencias, con lo que pensamos con las vivencias que tenemos, ¿ya? Entonces, no solamente es carne, ¿ya? La sexualidad nos implica como persona desde nuestra orientación sexual, desde nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, o sea, va a ser transversal a todo nuestro desarrollo, incluso nuestra espiritualidad. Oye, y acá Fabiola Martínez nos pregunta, ¿cómo explicar sobre orientación sexual? Así tal cual. En el fondo, es importante entender que en la medida en que vayamos poco a poco entregando la información, inclusive usando nuevamente imágenes, usando películas, cuentos, podemos ir naturalizando que existen distintas orientaciones sexuales, ¿ya? Podemos partir quizás por lo que se nos hace más fácil y lo que es más concreto, ¿cierto? La distinción entre la heterosexualidad y la homosexualidad, por ejemplo, ya para luego pasar a los otros tipos de orientaciones sexuales que pueden ser más complejas para la discapacidad intelectual. Pero podemos partir poco a poco, de manera progresiva, contando que existen personas que prefieren estar con una persona de un sexo diferente y existen otras personas que prefieren estar con personas del mismo sexo, ¿ya? Y que incluso pueden formar pareja, vivir juntos, ser padres, ¿ya? Tener una vida, al igual que, si es el caso de una familia hetero, al igual que papá y mamá, por ejemplo. ¿Ya? O sea, partir desde lo más básico y lo más concreto, sin incluir, bueno, desde mi punto de vista, sin incluir sesgos valóricos, ¿ya? Naturalizando. Me pasó que, bueno, yo vivo en una ciudad donde todavía
es muy cerrada a este tipo de temas. Nosotros personalmente no tenemos amigos que tengan orientación sexual diferente a ser heterosexuales. No es común andar en la calle, en restaurantes, ver a parejas gays, lesbianas, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que por lo mismo que no lo vemos, a lo mejor no lo hablamos. Entonces me pasó que fuimos al cine, estábamos viendo esta película del payaso It, y a mis hijos les encanta. Entonces, primera escena, 2 hombres besándose. Entonces yo la veo y yo dije, o sea, ahorita me van a decir algo porque tienen 14 y 12 años, y sentí sus miradas, estaban uno al lado del otro y los dos me voltean a ver y me dicen, 2 hombres se están besando. Y yo, sí. Y fue así como, ok, tengo que hablar con ellos de esto, ¿no? Y ya están grandes. Entonces, les dije, ahorita salimos del cine y lo platicamos. No se les olvidó, salimos del cine y me volvieron a hacer el comentario. Entonces ya les expliqué, le dije, ay, bueno, pues es que ellos son novios, así como papá y yo somos pareja, también 2 hombres pueden ser pareja, 2 mujeres pueden ser pareja, ¿no? Y entonces, en lo que platicábamos, también se me ocurrió preguntarle a mis hijos. Le dije, o sea, a mi hijo hombre, oye, ¿a ti te gustan los hombres? Porque está bien si te gustan los hombres. Claro, ya habíamos platicado y yo sabía, pues, de las muchachas o cuando ha tenido ciertas preferencias por algunas compañeras o lo que sea. Entonces, como quiera, dije, déjame, vuelvo a sacar el tema ya que estamos hablando de esto. Y ya él me dijo, no, a mí me gustan las mujeres. Y mi hija me dijo, no, a mí me gustan los hombres, ¿no? Entonces, ok, así quedó, ¿no? Entonces, oye, sí. Perdón, Alicia, es que tocas un tema muy importante porque me ha pasado también que hay algunos padres que me dicen, yo no voy a hablar de ese tema porque no quiero que él o ella se confundan, ¿ya? Y me ha pasado una vez con un joven, claro que también es tan importante mirar las personalidades, no podemos separar la sexualidad de la personalidad, ¿ya? Como con cualquier ser humano. Y un joven claro, que era más impulsivo en todos los ámbitos de su vida, no agresivo ni violento, que solemos confundir impulsividad con lo agresivo, ¿cierto? No, pero muy impulsivo de llegar y dar una respuesta, o si quería comer algo, iba y conseguía incluso dinero fuera del supermercado para poder comprarse esas donuts que se le había ocurrido comer. En ese sentido yo estaba trabajando con él. Y en un momento llega y me dice, ya había yo tenido varias sesiones en que él me comentaba también de mujeres, de una chica que iba a su misma fundación, y de pronto un día llega y me dice, Paulina, soy homosexual, ¿vale? Nunca habíamos hablado del tema. ¿Vale? Le digo, ¿qué significa ser homosexual? No, es que yo tengo un amigo, Ricardo, con el que me encanta estar, me gusta mucho jugar videojuegos con él, yo quiero estar con él todo el día y quiero vivir con él. Vale, le digo, pero ¿qué tiene eso de homosexualidad? O sea, como, no se lo digo a él así, pero en el fondo, como, vale, él es tu amigo entonces, ¿cierto? Entonces, qué importante poder, con este ejemplo quiero decir que qué importante es poder hablar y preguntar qué es lo que ellos están entendiendo por homosexualidad o por cualquier temática, o si estamos hablando del acto coital que es la penetración, por ejemplo. Olvídense, cuando hay información mal entendida, o sea, se crean unas ideas muy erróneas respecto a las temáticas, y por eso es tan importante el parafraseo, el poder pedirles a ellos que nos digan qué entendieron. Eso nos va a permitir también como padres y profesionales ir guiando por dónde va la necesidad de apoyo y de información. Espera, y yo me quedo con algo que acabáis de decir, que lo importante que es cuando te dicen, yo pensé que era homosexual porque me gusta estar con mi amigo y lo paso bien. Y yo creo que ahí hay un tema súper importante, que es el saber la emoción con lo que tú sientes.
No sé si me Con la explico. vivencia, con la vivencia. O sea, en el fondo, si yo me pongo nervioso, te estoy inventando porque me gusta, voy a sentir maripositas, por Exacto. decirlo de alguna forma. Sí, Entonces, sí, muchas veces es también, que eso es desde más chicos aún, la importancia de trabajar las emociones con nuestros hijos y con todos, porque... exacto, eh, exacto. Exacto, y vuelves al punto cuando hablamos de afectividad y sexualidad y autoconocimiento y autoexploración en todos los ámbitos, ¿ya? Con el conocerse a sí mismo, el explorarse a sí mismo desde lo físico, pero también desde lo intelectual, desde la fantasía, en todos los ámbitos. ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me genera tal emoción? ¿Qué me da miedo? ¿Qué es algo rico? ¿Y rico cómo? ¿Cierto? ¿Qué me da placer? ¿Qué me da satisfacción? Eso es muy importante. Claro, y lo único que te iba a agregar después fue que trabajando en terapia y hablando sobre, pues estábamos trabajando la descripción de las personas. Entonces me dice la terapeuta, busca imágenes de diferentes tipos de personas. Entonces, pues uno piensa primero, ¿no? Pues personas delgadas, personas gorditas, morenas, blancas, pero luego Sí. dices, no nada más es eso, o sea, es más, ¿no? Entonces, bueno, ahora parejas de hombres agarrados de la mano, parejas de mujeres besándose, transvestis, transexuales, ¿no? O sea, como empecé a buscar imágenes de todo tipo, pero luego después me sucedió que oye un hombre con arete y primero me decían, es que es mujer porque trae arete. Y yo, no, o sea, hay hombres que pueden traer aretes o pueden traer cabello largo, ¿no? Entonces, esas cosas que a lo mejor de chiquitos vamos como marcando, ¿no? Es que los hombres son así y las mujeres son así, se va creando esas, ¿no? Esas ideas y ahora, por ejemplo, te digo que están en la edad de la pubertad, adolescencia, es como, no, o sea, es que a mí me enseñaste que los hombres tienen cabello corto y las mujeres tienen cabello largo, entonces así debe de ser. Exacto. Todas las construcciones sociales, ¿no? Cómo se van también permeando ahí. Sí. Me decía que hay otra pregunta, ¿verdad, Andrea? ¿Cuál ponemos primero? Andrea, se te fue el Andrea, sonido. Andrea no trae sonido. Ahí, sí. Ya, es que hay varias preguntas que han hecho y que tú, en el fondo, las has ido respondiendo. ¿Ya? Entonces me quiero ir como a las preguntas que Daisy Pamela nos escribe y pone, Paulina, un placer escucharte. ¿Qué materia podrías sugerir para realizar el acompañamiento con familias y personas con discapacidad intelectual? Ya. A ver, podemos encontrar material que es, para mi gusto es muy, muy bueno. Bueno, en plena inclusión siempre es un referente que nos está aportando bastante material, ¿cierto? Y desde ahí hay, por ejemplo, hay una guía de educación de salud sexual que la hizo la Gemma Deulefort, que es una sexóloga catalana con quien tengo el gusto de trabajar, y ella desarrolló esta guía que es tremendamente completa, que está en internet, es muy fácil de bajarla, en el fondo gratuita, y sí es una guía para jóvenes ya quizás que están iniciando una actividad sexual más activa, ¿ya? Hay una guía que se llama Solo para chicas y Solo para chicos, que a mí me parece bastante concreta, de alguna manera. La voy a ir a buscar. Fantástico. Para poder ir iniciando a partir de imágenes, a partir de textos muy breves, lo que es el desarrollo puberal, por ejemplo, de los chicos y chicas, ¿ya? Claramente está muy diferenciado, ¿cierto?, por sexo y por género también, pero puede ser un buen material de inicio para ir trabajando con hombres y mujeres, prepúberes y púberes. Ahí la Andrea va a mostrarla. ¿Esa es la que se puede descargar? ¿O esa es... No, este esa es la un puedes libro comprar. y es, en el fondo, es solo para chicos y también hay uno que es solo para chicas, ¿ya? Sí. Okay, Nosotros lo bueno, compramos ahora para Luca
Ya, saluda. Hola. Hola, Lucas. Viene a buscar su libro, tú cachai que cree que lo voy a regalar, no tengo idea, lo voy a rifar, premio da un mito, lo vamos a regalar. Bueno, como quiera me pasas los datos para compartirlos. Para publicarlos y compartirlos y que la gente lo tenga, ¿no? Tanto el gratuito como de estos libros. Sí, y nosotros desde Respiro vamos a comenzar un curso también con Gemma, que es la sexóloga que les comentaba. En octubre tenemos la intención de que comience y eso nos va a permitir llegar a todos los profesionales. Va a estar dirigido a profesionales, sí. A todos los profesionales para poder acompañar a las familias y a las personas con discapacidad intelectual. Qué buena. Sí. Excelente. Bueno, nos pasas la información para igual compartirla quien quiera. Sí. Después nos pregunta Ali Wong, ¿cómo les explico a mi hijo de 12 años cuando me dice que le gusta una compañera sin discapacidad de su salón, pero ella lo rechaza y sufre? Ya. Eso es súper común igual, ¿o no? Muy común, muy común. Y ahí la rubia, ojos verdes, la más estupenda, la más... Oye, pero todos lo vivimos, ¿o no? Exacto. El rechazo del amor adolescente, enamorarnos del equivocado, ¿no? Bueno, pero es muy bonita la pregunta, Ali, porque creo que es importante también ir pensando qué posibilidades tiene él de poder interactuar y de poder conversar con pares, con sus pares también, por ejemplo, con síndrome de Down. Es muy importante la inclusión, pero nunca desarraigarlos también de sus pares, con quienes puedan compartir experiencias similares, con quienes puedan compartir experiencias de satisfacción y gratificación. Creo que es muy importante que ellos tengan la opción de poder experimentar desde la inclusión y también poder experimentar desde un grupo en el cual ellos también se sientan identificados. Creo que es necesario ir haciendo ese equilibrio también. Sí. Perdón, me quedé acá leyendo. Sí, como dices, o sea, cuando a mí me dicen eso, digo, pues es que todos sufrimos de amor, o sea, todos en la adolescencia, secundaria, universidad, pasamos eso, ¿no? Y al final es algo que también tienen que vivir, digo, hablando de inclusión y de igualdad, es parte de. Exacto, es parte de. Lo que pasa es que hasta qué punto cuidamos también qué cosa, ¿cierto? Y ahí siempre ir mirando las necesidades de cada cual. Sí, así es. A ver, Andrea. No, es que quiero hacer comentarios para que nos riamos y también esto es, o sea, en el fondo no pasa, aparte de pasarlo bien, por supuesto, es un tema que no es tabú, entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. La Camila Jessica pone, jajaja, me acuerdo cuando no sabía que era verga y mis amigos se reían de mí. Claro, pasa eso, porque qué importante usar los términos, ¿cierto?, correctos, fisiológicamente correctos, ¿cierto?, en cuanto a la educación, en cuanto a la prevención del abuso, etcétera, etcétera, que es muy importante, las cosas como son, pero también ir pudiendo socializar lo que se habla entre los jóvenes de la misma edad, porque también es una forma de inclusión, de adaptación, ¿cierto?, de poder ser parte. Si no entiendo el chiste, si no entiendo la palabra, ¿cierto?, como le pasó a Camila, me quedo fuera también. Entonces, qué importante poder, y eso da cuenta de cuánto los temas se hablan en una casa o no, porque probablemente esos temas van apareciendo en la vida social de una familia también, y cuánto como padres nos vamos espantando o cuánto como padres vamos promoviendo esas conversaciones. Mira, acá Roberto nos hace una pregunta, ¿hasta dónde se puede ser juez como padres de personas con síndrome de Down para que puedan tener hijos? Es que, por eso te digo, eso va a depender de cada familia, de cada línea valórica y de la decisión compartida que puedan tomar.
Pero para poder tomar una decisión compartida y para que la persona con síndrome de Down pueda decidir respecto a eso, también tiene que estar informada respecto a eso, ¿ya? Informada respecto a su propia sexualidad, su propio autoconocimiento, sus capacidades y sus limitaciones, ¿cierto? Porque finalmente no solo tiene que ver con cuánto podemos ser juez de que ellos sean padres, sino que también cuánto podemos ser juez de ese niño que nacería, ¿ya? En el fondo, claramente tenemos que estar atentos a poder brindar toda la información y todos los conocimientos de las implicancias que tiene también tener un hijo. En el fondo, ahí es cuando se puede tomar una decisión informada y correcta, ¿ya? Correcta me refiero a de acuerdo a las intenciones, a los ideales y a los valores de cada familia y de cada persona, pero una decisión informada. Oye, y la Michelle Castilla pide que por favor repitas el nombre de la guía de la niña de España, tu amiga. ¿Me puedo parar para mostrarla? Obvio, que no la claro. tengo aquí atrás, pero que... Ya, aquí. Esta es la guía. Está en DINCAT, en plena inclusión. DINCAT es plena inclusión Cataluña. Ahí no sé si se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Ahí. ¿Sí? Sí. Va, buenísimo. Como quieran. Es para jóvenes, es para jóvenes ya, pero está buenísima para, como padres para poder anticiparse también como a temáticas. Buenísimo. Es muy, muy buena, es muy completa. Porque también pone la temática, que es algo de lo cual no hemos hablado, que también aparece en la educación sexual de las personas con discapacidad intelectual, que tiene que ver con las relaciones libres y consentidas, ¿ya? Parte de la educación sexual de las personas con discapacidad intelectual va a tener que ver con que ellos también aprendan y entiendan que tú libremente puedes hacer en pareja lo que ambos consientan, ¿ya? No puedes forzar a un otro a hacer algo como en cualquier relación, a hacer algo que te genera placer solamente a ti y que el otro puede estar dañándolo o denigrándolo, ¿ya? Entonces, esa es una temática tremendamente importante. Excelente. Como quiera, les vamos a compartir la información por ahí, por el Facebook y el Instagram, para que la tengan a la mano, si no alcanzaron a notar o cualquier cosa. Eso. Buenísimo, gracias. Y la última pregunta que nos quedaría por responder sería de la Carla Ponce. ¿Cuáles serían las herramientas adecuadas para abordar este tema? Esta pregunta fue arriba, como el tema de la sexualidad, básicamente. ¿Cómo tú...? Ahí está. Sí, dice que existen todavía muchos tabús desde México y cómo se aborda como profesionales, ¿verdad? Este tema. A ver, es que podemos abordarlo respecto a la familia, respecto a la sociedad y respecto a las personas con discapacidad intelectual. En primer lugar, es importante que revisemos los diversos mitos que existen respecto a las personas con discapacidad intelectual, ¿ya? En todo ámbito. Pero pensando en la sexualidad, todo lo que hemos comentado, ¿cierto? Lo asexuado, lo infantil, lo que tienen una sexualidad como desbocada, o que no son capaces de tener o de mantener pareja, por ejemplo, o que no son capaces de mantener una convivencia en pareja también, etcétera, etcétera. O sea, existen distintos mitos asociados. ¿Cómo trabajarlo? Bueno, socioeducando a la gente, en el fondo pudiendo hablar las temáticas,
hablarlo con la familia, poder entregar documentación, poder ir desarrollando y creando material que vaya desmitificando las diversas como creencias erróneas que hay respecto a la sexualidad. Y por otro lado, ir hablando lo que sí es sexualidad, ¿ya? Que la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es igual que la de las personas sin discapacidad intelectual, solo que requieren quizás más apoyo y más intención en la información que les vamos entregando. Un apoyo de manera mucho más cercana, mucho más permanente quizás o persistente, pero que se vive de igual manera que las personas sin discapacidad intelectual. Oye, también creo importante como comentar, nosotros siempre como Down Sin Mito, cuando hablamos de temas de salud, no sé, nosotros estamos siempre investigando en internet y hablamos de, no sé, pues de repente problemas cardíacos que pueden presentar personas con síndrome de Down y así, siempre hemos como dicho la importancia de que nosotros no somos doctores, por lo tanto lo que nosotros decimos es información, pero que siempre uno tiene que ir a consultar al doctor y así. Y a mí me parece como también súper importante en esta instancia y en esta oportunidad, porque en el fondo Facebook y Instagram que también, y el blog son abiertos para todo tipo de personas, pues puede ser abiertos tanto para apoderados, para profesionales y para los mismos jóvenes con discapacidad intelectual que pueden tener sus dudas y que pueden querer saber, pueden querer hacer preguntas. Entonces creo importante como invitar y dejar abierta la puerta, como que la importancia de nuestros hijos y de los jóvenes de poder hacer esas preguntas e informarse con las personas que uno tiene cercano. Yo creo que eso es súper importante, ya sea o un profesor, uno siempre tiene o un profesor cercano o la misma familia, pero no siempre se dan esos espacios, o el psicólogo, pero siempre tratar de llegar a la persona cercana más que estar buscando información por redes sociales o por internet, porque no siempre es la información que uno busca y a veces uno termina más confundido cuando trata de buscar información por estos medios. Oye, es tremendamente relevante lo que dices, Andrea, porque efectivamente, bueno, en Internet hay de todo y para todos, ¿cierto? Y ahí qué necesario es poder filtrar, ¿cierto?, las fuentes a las que uno acude para poder informarse, eso en primer lugar, pero también cualquier guía, cualquiera de estos documentos son genéricos, en el fondo, claro, son creados para... bueno, el de discapacidad intelectual, el de YEMA, sí es creado para discapacidad intelectual, pero en el fondo son manuales, son guías, ¿ya? No nos hablan de la persona propiamente tal, si es que estamos con alguna inquietud o alguna preocupación particular, ¿ya? Y en ese sentido no podemos claramente recurrir a Internet. Es muy importante poder buscar fuentes de apoyo y de acompañamiento, sobre todo en sexualidad de personas con discapacidad intelectual, de personas que saben del tema y que te pueden apoyar, ya sea en las temáticas y cómo abordarlas con los hijos o en alguna preocupación particular que esté ocurriendo y que es necesario empezar a trabajar. Por ejemplo, me pasó que ahora consultaron conmigo unos padres de una chica que efectivamente no se le ha hablado para nada del tema y de pronto el padre la encontró con su teléfono teniendo conversaciones con jóvenes de distintos países que ya le habían pedido fotografías de sus partes íntimas, ella ya las había enviado, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue la solución? Quitarle su teléfono. Y su teléfono era su conexión con amigos, su poder ver su Instagram, poder ver videos de cocina, todo su otro ámbito de interacción, ¿ya? Entonces, en general, cuanto más miedo tenemos, más prohibimos y más castigamos incluso. Entonces, de ahí la importancia de informarse, acompañarse y ver cuándo como padres también estamos necesitando ayuda y ir a consultar y buscar ese apoyo.
Sí, y teniendo en cuenta como que es un derecho y que es un tema que también tienen que tener acceso a información, porque también existen los profesionales que van a decir, no, o sea, de eso no le hablen, o para qué, ¿no? El típico son niños y siempre van a ser niños y mejor no tocarles ese tema. Y bueno, aquí en Down Sin Mitos algo que, como decías, hay muchos mitos todavía alrededor del síndrome Down y yo creo que es de los que van referente a este tema todavía están muy fuertes por el mismo punto de que la gente lo sigue viendo como niños, como personas que no tienen esa capacidad, ¿no? De decidir y de buscar y de sentir, etcétera. Entonces, al menos lo que tratamos nosotros de fomentar es eso, ¿no? El que, bueno, si tú todavía como padre sientes esos temores o tienes esas ideas, pues veas que no, es igual que con todos y que tienen el mismo derecho que con todos y pues tratar de acercar a las familias especialistas como tú que tienen claro el tema y que pueden ser una gran guía y ayuda para nosotros. Así es, tal cual. No, nunca olvidarnos de que la sexualidad es un derecho, ¿ya? No lo hacemos wow, padres open mind o qué simpáticos somos, sino que es un derecho, es una dimensión del ser humano y que tenemos que estar abiertos, nos guste o no, es parte de, ¿ya? Y eso les va a permitir desarrollarse de una manera mucho más íntegra también. Porque tarde o temprano aparece, ¿ya? Sí, aparece y no, alguna conducta, aparece alguna intención, exploración, búsqueda, experiencia, y qué mejor que a ellos los pille, los encuentre en una buena situación. Preparado. Sí, sí. Totalmente. Bueno. Oye, ya llevamos 1 hora 26. Sí. Es un tema demasiado entretenido para mi gusto. Sí. Obvio que siempre falta preguntas y una charla como esta nunca es suficiente, pero creo que ya abriste un tema para nosotros como Down Sin Mito. Creo que el poder brindar espacios como este a la comunidad es una tremenda suerte, sobre todo porque tenemos hartas familias de niños más chicos y que finalmente estamos formando adultos con derechos, jóvenes. Entonces, eso, agradecerte el tiempo, la preparación, lo relajado del tema, que creo que eso también incentiva el haber recibido preguntas y comentarios, porque para nosotros es importante poder seguir bajo la línea de seguir derribando mitos y seguir teniendo hijos con derechos iguales que todos, ¿no? Y con plena participación, y la sexualidad también tiene que ver con eso, es parte de la inclusión y de la participación, es parte del ser individuo activo, ¿ya? Entonces, por supuesto que sí. Yo les agradezco infinitamente la invitación, lo he pasado muy, muy, muy bien, ha sido muy entretenido para mí también, así que quedo a su disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias. Y sí, como decías, o sea, inclusión no nada más es que vaya a la escuela y que tenga un trabajo y que sea parte de una comunidad. Esto también es parte de la inclusión. Exacto. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nada más para recordarles que, bueno, la plática se va a quedar grabada para quien quiera volver a verla o quien quiera compartirla con amigos, familiares, maestros, terapeutas, el que sea, ¿no? Y que sepan de este tema, porque como dijo Paulina, ahora sí que este es trabajo de todos. Sí. También va a estar en nuestro canal de YouTube, así que para los que no tienen Facebook, también tienen ahí la alternativa de poderlo ver en YouTube. Lo que también lo hace muy fácil de compartir y poder llegar a hartas familias y hartos profesionales. Así que gracias a todos. Sí, muchísimas gracias y bueno, pues seguimos derribando mitos y
¿Y qué más? Nada más, ¿verdad? Que descansen. Que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye, bye.